Hola amigos, ¿cómo están? Tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al programa de especialización en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Deseando que todos y cada uno de sus familiares se encuentren muy bien de salud, vamos a tocar el día de hoy un tema extracurricular, que es el tema del seguro complementario de trabajo de riesgo, también llamado como SSTR. Mi nombre es Julio César Caballero. En la parte inferior derecha se encuentra mi perfil profesional. En caso ustedes ya cuenten con su perfil profesional y crean adecuado hacer extensiva sus redes profesionales, pueden contar conmigo. Muchos de ustedes seguramente ya trabajan en seguridad y salud. Muchos de ustedes trabajan quizás en otras áreas, en producción, en calidad, y saben perfectamente que ya cuentan con el SSTR. Quizás otros trabajan en consultoras, trabajan en contratistas y saben muy bien que para poder ingresar a trabajar a una organización nos piden como requisito la inducción en seguridad y salud y también nos piden el SSTR. Entonces hay empresas que le van a contratar SSTR a todos sus trabajadores y a todas las personas que van a ingresar a su organización le van a pedir el SSTR. Y ahí la importancia de poder entender, porque a veces lo tenemos, como menciono, pero ni siquiera sabemos cuáles son las implicancias del SSTR, cuál es la aplicabilidad del SSTR. Y eso, al menos para un profesional que trabaja en la gestión de seguridad y salud, es de vital importancia, sumamente importante para que usted realmente pueda gestionar la seguridad y salud de sus trabajadores, contratistas, visitantes y pueda tomar decisiones adecuadas, acertadas para su organización y no cometa negligencias que al final traen como consecuencia perjuicios económicos para la organización, demandas, entre otros. El SSTR no debe ser un tema que se tenga que estudiar de forma separada. Obviamente está íntimamente ligada a la gestión de seguridad y salud. Es más, recordemos nosotros que en el estudio de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo existen los famosos 9 principios que dan el marco a la Ley de Seguridad y Salud. El principio número 6 era el principio de atención integral a la salud. Este principio de atención integral a la salud establece que el empleador es el responsable de poder resarcirle el daño al trabajador en caso este trabajador sufriese algún accidente o enfermedad en el trabajo. Y no solamente resarcirle el daño con el hecho de poder cubrir los gastos médicos, sino también cubrir el tratamiento y buscar la reinserción del trabajador al puesto de trabajo. Si yo me amputo la mano como acción del trabajo, eso es un accidente de trabajo. La pregunta es, oye, después de una amputación de mano, ¿la empresa me va a poder despedir? Legalmente no. Es más, no solamente no me puede despedir, la empresa tiene que establecer los medios para poder reinsertarme al puesto de trabajo. Y en caso no se pueda, reubicarme en otro puesto de trabajo. Y no por el hecho de que ahora ya tengo una mano menos, voy a ganar la mitad de lo que ganaba antes. Eso está estrictamente regulado dentro del marco legal. Entonces es muy importante entender que el SSTR está dentro de un contexto legal un poco más amplio, como lo es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, como lo va a ser
la lista de enfermedades ocupacionales que vamos a revisar y algunos otros marcos legales que seguramente iremos comentando. Empecemos por lo más sencillo. Sé que muchos de ustedes recién están empezando en seguridad y salud, otros con más experiencia trataremos de tocar los puntos más importantes, pero entendamos primero qué es un seguro. Y esa palabra es muy común, seguramente usted ha escuchado que existen diferentes tipos de seguros. Seguros oncológicos, seguros vehiculares, seguros vida ley y el seguro complementario de trabajo de riesgo es otro seguro. ¿Qué es un seguro entonces? Cuando usted compra un seguro, cualesquiera que fuese, lo que usted está comprando es una promesa. No le dan nada cuando usted compra un seguro. Le dan obviamente su contrato, pero no se lleva un activo a su casa. Por eso decimos que el seguro no es un activo. No se lleva usted nada material a su casa. Lo que se está llevando, ¿qué cosa es? Es una promesa en caso suceda algo. Ese suceso que puede ocurrir vendría a ser la materialización de la promesa. A esa materialización de la promesa se le conoce como el famoso siniestro. Veamos un ejemplo bastante sencillo para poder empezar. Y de repente, mucho más práctico para todos los que seguramente hemos podido escuchar de esto. Cuando usted se compra un vehículo, a través de una entidad financiera, el banco te financia tu vehículo, o sea, el banco paga el carro por ti, entre comillas, tú abonas un 10% de tu cuota inicial, que vendría a ser, tu cuota inicial, y el resto lo vas pagando en cuotas. 3, 4, 5 años, no lo sé. Sin embargo, el banco no se va a exponer a comprar el vehículo para dárselo a usted y que usted se lo pague en partes, no teniendo la seguridad, primero, de que usted vaya a cancelar todas las cuotas y segundo, asumiendo el riesgo de que tú, usando ya el vehículo, lo choques, lo destruyas o te lo roben. Entonces lo que hace el banco es, te compra el vehículo, tú lo vas a pagar, pero dentro de esas cuotas te inserta el gasto de un seguro vehicular. ¿Por qué hace esto el banco? En caso tú destruyas el vehículo en un accidente, el banco pueda recuperar el dinero que te prestó. Si te roban el vehículo, el banco pueda recuperar el dinero que te prestó. El seguro vehicular entonces es la promesa que tú vas a tener para poder tener la certeza de que si algo ocurre con tu amado vehículo, vas a poder tener una reparación. Eso que puede ocurrir, que puede ser un choque, obviamente uno nunca desea algo así, o puede ser un robo, ¿no? Es la materialización de la promesa. Este choque, este robo, vendría a ser lo que nosotros conocemos como el siniestro. Oye, pero este seguro vehicular estará a cargo de una aseguradora. Y seguramente usted conoce muchos tipos de aseguradores, ¿verdad?
está RIMAC, Pacífico, entre otros. Si lamentablemente usted, conduciendo su vehículo, lo llega a chocar, estando usted en estado de ebriedad, ¿usted cree que la aseguradora va a resarcir el daño sabiendo que la negligencia la cometió usted infringiendo absolutamente todas las normas de tránsito? Por supuesto que no. Entonces, esa promesa de resarcimiento de daño no siempre se ejecuta. ¿Y de qué depende eso? Depende de la aceptación del siniestro. Ingeniero, pero yo quería hablar del SSTR, quería aprender del SSTR. ¿Por qué está haciendo esto? Porque el esquema es exactamente el mismo. O sea que, ingeniero, que el SSTR no siempre va a cubrir. No siempre va a cubrir. ¿Cuál es el negocio de la aseguradora? El negocio de la aseguradora es vender puras promesas. Vender promesas, vender los seguros. Y aceptar solamente algunos siniestros. En el SSTR pasa igual. La aseguradora empieza a vender SSTRs a todas las empresas, a todos sus trabajadores. ¿Pero va a cubrir a todos? No necesariamente. ¿Y de qué depende? Depende de las condiciones del SSTR. Esas condiciones del SSTR están reguladas. Por ejemplo, sabemos que muchos trabajadores, con esto de este segundo confinamiento que ha presentado el Estado, han entrado nuevamente en suspensión perfecta de labores. Si ocurriese un accidente en tu casa, en la suspensión perfecta de labores, eso, por ejemplo, no está contemplado dentro del SSTR. Es una acepción. ¿Y qué significa eso? Que ocurre el accidente, se ocurre el siniestro, pero no es un siniestro aceptado. Está regulado legalmente que todo suceso que ocurra dentro de la suspensión perfecta de labores no está contemplado por el SSTR. Y hay un montón de excepciones que van a excluir a la aseguradora de poder aceptar el siniestro. Por ejemplo, si el trabajador se accidenta dentro de su puesto de trabajo en estado de ebriedad. Esas consideraciones hay que tenerlas claras. Entonces, el seguro es una promesa, no es un activo que compramos, y se materializa esa promesa con el siniestro. Pero no todos los siniestros son aceptados. Para eso hay ciertas regulaciones, tanto en la compra de un seguro vehicular, en la compra de un seguro oncológico, la compra de un seguro hasta de estudios que existe hoy en día. Todo está regulado. Lo que nosotros vamos a estudiar, obviamente, es la regulación y el marco normativo del seguro complementario de trabajo de riesgo. Para hablar del seguro complementario de trabajo de riesgo, SSTR, vamos a remontarnos al año 1997. En el año 1997 teníamos como presidente al señor Alberto Fujimori. Y el Estado era un Estado deudor. Por ponerlo muy sencillo, era como si el Estado recaudase 1.000 soles, pero sus gastos eran 2.000. Y había una brecha que siempre era deudora. Y le era imposible poder cubrir todas las necesidades sociales del Estado. Una de esas necesidades sociales
era el tema de salud. En esos años existía el famoso IPS. Usted iba por una gripe al IPS y le daban una cita en 3, 4, 5 años. Obviamente ya en 3, 4, 5 años usted o había muerto o ya tenía otras complicaciones. Es así que en el año 97 el Estado crea la ley 26790, la famosa ley de modernización de la seguridad social en salud para el Perú. Esta ley faculta a las entidades privadas a crear centros especializados de salud, de tal manera que esta labor de poder brindar salud social al Estado peruano se pueda diversificar también a través de entidades privadas. Aquí se da la creación de las famosas EPS. Esta ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, se reglamenta el mismo año con el Decreto Supremo 00997-SA. El reglamento lo que hace es poner las reglas mucho más claras, mucho más específicas, para que se permita ya el ingreso de entidades privadas y la creación de EPS dentro del marco de salud nacional. En el año 98 se emite el Decreto Supremo 00398-SA, la famosa norma técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, SCTR, ¿no? Ese Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo que seguramente muchos que trabajan en seguridad y salud, y no trabajando necesariamente en seguridad y salud, sino trabajando en calidad, producción, muchos sabemos que tenemos el SCTR. Otros trabajan en contratistas, en consultoras, y cada vez que usted va a una empresa te piden tu póliza de SCTR. Ese Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo tiene su marco normativo, tiene sus propias reglas de juego, en nivel de cobertura, en nivel de estructura. Ese marco normativo está en este Decreto Supremo 00398-SA, que tiene como nombre Norma Técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. El SCTR, en realidad, si bien es cierto, con su norma técnica se hace todas unas especificaciones, no es un seguro nuevo. Nosotros teníamos ya desde el año 1971 un seguro llamado Segatep, que era exactamente lo mismo que el SCTR, pero con otro nombre. La diferencia entre este seguro Segatep que teníamos desde el año 71 con el SCTR que nace en el año 98 es que todas las empresas tenían que contratarle a sus trabajadores un seguro contra accidentes. Ese seguro contra accidentes solo lo podían contratar con el Estado, porque del año 97 hacia atrás no existían las entidades privadas dentro del marco de salud y dentro del marco de pensiones. Se me olvidó mencionar que con la Ley de Modernización de Seguridad Social también se da la creación de los fondos de pensiones privados. No solamente se da la creación de que el hecho de que las entidades privadas ingresen al sistema de salud, sino también al fondo de pensiones. Por eso es que hoy en día, cuando usted ingresa a laborar a una organización, usted decide a dónde desea aportar. Si desea aportar a la ONP o si es que desea aportar a la AFP. Pero del año 97 hacia atrás no. Todo iba al Sistema Nacional de Pensiones de la ONP. En el año 97 se apertura tanto el tema de salud como el tema de pensiones. Entonces, todas las empresas desde el año 97 hacia atrás solamente podían contratar su seguro complementario de trabajo de riesgos con las entidades del Estado, tanto para salud como para pensiones, ¿no? A partir del año 98, como ya se introduce las entidades privadas
tanto al sistema de salud como al sistema de pensiones, el seguro complementario de trabajo de riesgo también lo puede contratar usted con las entidades privadas. El SSTR entonces tiene un nombre que no es en vano. ¿Por qué? Porque el SSTR como tal, también llamado seguro complementario de trabajo de riesgo, complementa. Por eso se le llama complementario. ¿A qué va a complementar? Complementa al seguro social que usted debe tener. ¿Quién tiene seguro social? Las personas formales, ¿verdad? Cuando usted entra a laborar a una empresa formal, usted tiene ciertos beneficios sociales. Usted tiene beneficios sociales como gratificaciones, tiene beneficios sociales como vacaciones, depende de las empresas en las que se encuentre, utilidades, escolaridad, entre otros. Uno de esos beneficios sociales que usted tiene es el beneficio de que el Estado va a garantizar de que usted se encuentre asegurado frente a un sistema de salud, ¿no? Y seguramente si usted ha ingresado a planilla le han preguntado, ¿usted desea que la empresa lo afilie de salud? O negocian, o inclusive para muchas empresas ese es un beneficio, el hecho de que te paguen una EPS, ¿no? Entonces acá donde ya ingresa el sector privado para poder cubrir las necesidades de salud, si es que su empresa lo afilia de salud, su empresa aporta el 9% de su sueldo. Y obviamente ya si es que la empresa decide contratarte una EPS, seguramente va a llegar a un acuerdo económico contigo, te lo dará como un beneficio y se pagará otro porcentaje de acuerdo a cuál sea la venta de la póliza de tu EPS. Entonces estos son los beneficios sociales que normalmente tiene un trabajador. El seguro complementario precisamente va a complementar a esta parte del sistema de salud. Si es que a ti te da una gastritis, usted debe atenderse en su sistema de salud. Sabemos que el sistema de salud está bastante saturado. Quizás si usted saque una cita ahora se la den en 5 o 6 meses. Lamentablemente está colapsado. El Estado nunca ha sido un buen administrador ni del sistema de pensiones, ni del sistema de salud, y sabemos que existen grandes deficiencias en gestión pública. Por eso es que muchos optan por invertir un poco más en su salud y optan por una EPS. Y ahora mucho más con el tema de la pandemia, las EPS van a aumentar seguramente sus réditos, ¿no? ¿Y en qué parte complementa entonces este SSTR? Va a complementar en situaciones que ya no sean situaciones personales, como una gastritis, como un dolor de espalda. El seguro complementario va a complementar específicamente para situaciones que se generen cuando usted haga su trabajo. Por eso se llama seguro complementario de trabajo, pero no de cualquier trabajo, sino de trabajo de riesgo. No todas las empresas están obligadas a contratarte un SSTR. ¿Quiénes son las empresas que van a estar en la obligación de contratarte SSTR? Las empresas que sean consideradas empresas que realicen trabajos de riesgo. Y me parece que se los comenté en algún momento. Cuando hablamos de trabajo de riesgo, sáquese usted de la cabeza
de que no estamos hablando de trabajos en altura, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, ¿no? Trabajos con materiales peligrosos, no. Estos son trabajos específicos, son llamados trabajos de alto riesgo de forma muy común, pero para efectos del SSTR, el SSTR tiene su propio concepto de lo que es trabajo de riesgo. En realidad, más que concepto, lo que nos presenta el SSTR es precisamente en su norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo, nos va a presentar una lista de actividades que la norma considera como trabajos de riesgo. Esa lista está en el famoso anexo 5. ¿Anexo 5 de dónde? El anexo 5 de este Decreto Supremo 003/98 SA. Entonces, si en algún momento usted como consultor le preguntan, ingeniero, ¿estamos en la obligación de contratarle SSTR a nuestros trabajadores? Lo primero que tiene que hacer usted es dirigirse automáticamente al anexo 5 del Decreto Supremo 003/98 SA. Muchas personas que han vivido toda su vida con SSTR y nunca han sabido de que ni siquiera estaban en la obligación de contratarlo, lo han tenido contratado por muchos años. Que no está mal, porque es una forma también de proteger a los trabajadores, pero muchas veces no es tan necesario porque la ley no lo obliga. Pero por desconocimiento, ¿no? Hay que contratar a SSTR, entonces ya se asume como un gasto de la empresa. Lo primero que tenemos que hacer para poder recomendar a una empresa contratar o no contratar al SSTR es ver si es que la empresa está dentro de la lista de actividades que están en la obligación de tener un SSTR. ¿Dónde está esa lista de actividades? En el anexo 5 del Decreto Supremo 003/98 SA, que le vamos a revisar en un momento. Entonces existen actividades económicas que ya están reguladas y que tienen la obligación de contratarle un SSTR a sus trabajadores. Pero hay un pequeño detalle. Oye, este Decreto Supremo 003/98 SA es del año 98 y nosotros ya estamos en el año 2021. ¿Cuántos años de diferencia hay? 23 años de diferencia. La lista de actividades económicas que existía en el año 98 es demasiado corta comparada con la lista de actividades económicas que existe hoy en día. Mucho más a partir del año 2000, que se da la globalización a nivel mundial. Se crean nuevas actividades económicas, nuevos sectores productivos. Y usted se va a dar cuenta de que van a haber actividades económicas que textualmente no se encuentran en el Decreto Supremo 003/98 SA en el anexo 5. ¿Y eso por qué? Porque este anexo 5 es bastante antiguo. Que no se ha actualizado en 23 años, sí se actualizó. Se llegó a actualizar hace aproximadamente 5 años. Se actualizó y se hizo una lista mucho más grande, y era de esperarse, ¿no? Porque ya habían pasado 18 años. ¿En qué creen que pasó? Las empresas dieron el grito en el cielo. ¿Y por qué las empresas dieron el grito en el cielo? Porque a ninguna empresa le convenía sumarse a sus gastos operativos el gasto operativo de contratarle SSTR a sus trabajadores. Y esa lista que salió no duró casi nada. Duró un día y se la derogaron. Y hoy en día se sigue trabajando con el anexo 5. Por ahí que ahora se ha escuchado más del anexo 5, ¿no? Porque dentro de ese contexto del COVID, en el plan de vigilancia, de control de trabajadores de exposición
a COVID-19 para ver si es que usted necesita una enfermera, si no necesita un enfermero, ¿no? Si necesita un médico o no necesita un médico. Un criterio importante es que su empresa esté dentro del anexo 5 y eso ha traído muchas confusiones. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades económicas hoy en día que los profesionales no han sabido ubicarlas dentro del Decreto Supremo 00398 SA, y eso vamos a tratar de comprenderlo un poquito más adelante. Entonces, el seguro complementario de trabajo de riesgo complementa tu seguro social de salud, pero para efectos relacionados con empresas que realicen actividades que sean consideradas de trabajo de riesgo. Para eso el seguro complementario de trabajo de riesgo nos va a definir qué es un accidente de trabajo. Porque si es que tú estás en el puesto de trabajo y te duele la muela, no te voy a llevar al SSTR. Si te da una diarrea en el puesto de trabajo, no te voy a llevar al SSTR. Ese es un tema seguramente personal. Si te da una gastritis, una apendicitis y estás trabajando y de repente se te complica justamente en el trabajo, no significa que porque se te complica en el trabajo te voy a atender por el SSTR. Para eso usted tiene un seguro social. El SSTR sirve cuando el daño originado, ya sea un accidente o una enfermedad, se genere por consecuencia del trabajo. Entonces, si tú tienes un accidente y se demuestra que el accidente es como consecuencia del trabajo, bueno, para eso se creó el SSTR. Si tú tienes una hernia y se demuestra que la hernia ha sido generada como consecuencia de la carga que levantas en el trabajo, te podríamos atender por el SSTR. Te atropelló el montacargas dentro de la planta como consecuencia del trabajo, te vamos a atender por el SSTR. Entonces el SSTR tiene sus especificaciones. No todo lo que suele pasar en el trabajo necesariamente se va a atender por el SSTR. No necesariamente es así. Se va a atender todo lo que esté dentro del contexto del marco normativo del seguro complementario del trabajo de riesgo, que está regulado según lo que estamos comentando en este Decreto Supremo 00398 SA, norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo. Este SSTR tiene dos ámbitos. Tienes SSTR salud y tienes SSTR pensión. El SSTR salud es creado para todo lo que vendrían a ser los gastos médicos. Si usted sufre un accidente y este accidente se da como consecuencia del trabajo, pues usted lo van a derivar seguramente al centro asistencial, y en el centro asistencial el SSTR cubrirá todos los gastos médicos, tratamiento, etcétera, ¿no? Esa es básicamente la cobertura del SSTR salud. El SSTR salud usted lo puede celebrar con e-salud o lo puede celebrar con una EPS. La mayoría hoy en día prefiere contratar con las EPS, ¿no? Con las empresas prestadoras de salud, por su agilidad en ciertas etapas del tratamiento, ¿no? Son mucho más rápidas por el mismo hecho de que son entidades privadas. Y el SSTR pensión, que más que SSTR pensión, es una SSTR de prestaciones económicas, y este SSTR pensión se activa en caso se genere una invalidez de repente. De repente su accidente ha generado la amputación de sus dos piernas. Entonces ya usted queda con un nivel de invalidez bastante alto que le va a impedir poder trabajar. En ese sentido, lo que usted va a recibir es una pensión, o
si es que usted llega a fallecer, se puedan cubrir los gastos de sepelio también. Entonces, SSTR Salud para poder cubrir todos los gastos médicos y SSTR Pensión para poder darle a usted una pensión, valga la redundancia, en caso usted tenga distintos niveles de invalidez. Esos niveles de invalidez y cuál es el porcentaje económico que usted va a recibir lo vamos a ver un poquito más adelante. Aquí están metidas también las enfermedades ocupacionales, ¿no? Las enfermedades ocupacionales también están metidas dentro del SSTR Salud, todo el tratamiento que pueda tener una enfermedad ocupacional. Sin embargo, no teníamos un mecanismo para poder establecer si es que una enfermedad era o no era ocasionada por el trabajo. Entonces, se emite la norma técnica del seguro complementario de trabajo de riesgo en el año 98 y en el año 99, 2000 venían los trabajadores y decían: en el trabajo levanto cargas y me ha salido una hernia. Entonces, como no había ninguna metodología técnica para poder determinar si es que realmente eso había sido ocasionado por el trabajo, se asumía que sí. El Estado dijo: vamos a emitir próximamente, de forma inmediata, una metodología que va a permitir determinar si es que las enfermedades que produce el trabajo realmente son como consecuencias de él. Lamentablemente no se tuvo eso. Del año 98, recién en el año 2008, se emite la famosa resolución ministerial 480, la famosa norma técnica de salud que establece el listado de enfermedades profesionales. Entonces, recién después de 10 años se emite una norma que establece enfermedades profesionales que han sido declaradas ya como enfermedades profesionales y establece metodologías para poder determinar si una enfermedad es o no es ocasionada por el trabajo. Y para que se pueda activar estos seguros de pensión, para poder darle al trabajador una pensión en caso que el trabajador quede inválido, también faltaba una metodología para poder determinar su nivel de invalidez. No es lo mismo que usted quede inválido de una pierna, no es lo mismo que usted quede parapléjico y necesite la ayuda de una persona para toda su vida para que pueda hacer sus necesidades básicas. Son niveles de invalidez totalmente diferentes. También el Estado dijo: vamos a hacerlo de forma inmediata para poder determinar los niveles de invalidez y se pueda cubrir de forma adecuada la pensión del trabajador. Lamentablemente eso no se dio hasta el año 2011. En el año 2011 se emite la resolución ministerial 069 que establece la evaluación y la calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, no quitémonos de la cabeza que existe una lista de enfermedades profesionales y que existe una resolución ministerial que tiene mecanismos para la evaluación y la calificación de la invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Si bien el SSTR está normado en el Decreto Supremo 003/98-SA, en la norma técnica del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, podría dar a entender que no va a importar con qué aseguradora contratarla, ya sea con Rima, Pacífico, La Positiva o entre otras. Pero no es así. Muchas veces cada aseguradora tiene su propia interpretación del siniestro. Van a haber situaciones en las cuales un mismo hecho puede ser cubierto por una aseguradora y el mismo suceso con las mismas características pueda no querer ser cubierto por otra aseguradora.
Y eso depende mucho de la interpretación. Cuando existe una diferencia de interpretaciones, tanto de la persona afectada como de la aseguradora, el Decreto Supremo 003/98 faculta que se pueda ir a una segunda opinión de tal manera que se pueda dar una solución a la controversia. Esta segunda opinión es a través de un arbitraje. Un arbitraje es la opinión de un abogado externo, privado obviamente, un abogado externo privado, que va a analizar la posición de la aseguradora y que va a analizar la posición del afectado, va a analizar las pruebas y va a emitir una opinión. A esa opinión se le llama laudo. La opinión que emita el árbitro es inapelable. Si el árbitro señala a la aseguradora de que está en la obligación de cubrir el siniestro, porque considera que está dentro del marco normativo del Decreto Supremo 003/98 pues va a obligar a la aseguradora a cubrir los gastos que sean necesarios para la recuperación de acuerdo al siniestro que haya sucedido. Si es que falla a favor de la aseguradora y considera de que, dadas las circunstancias, no amerita una cobertura de seguro, también es inapelable. Después el Tribunal Constitucional señaló que si es que no desean ir a un arbitraje, pueden ir por la vía judicial, a través del Poder Judicial. Lamentablemente sabemos que los procesos judiciales pueden demorar 5, 10 o hasta 15 años. Entonces, muchas de estas controversias se van a solucionar a través de los famosos arbitrajes, ¿no? Que no pertenece al sistema judicial, es una segunda opinión de un abogado privado, pero que sí está dentro del marco normativo de que la opinión de ese arbitraje es inapelable y ya no puede ir a un proceso judicial. Ese dato es muy muy importante. Ahora, si usted va a contratar el SSTR con algunas aseguradoras, consulte, ¿no? Consulte cuáles son las interpretaciones que tiene dicha aseguradora sobre algunos puntos importantes que usted considera que podría caer dentro de su organización. O, por ejemplo, vamos a ver que una excepción que no está cubierta por el SSTR es el hecho de que no hay cobertura de SSTR si es que se demuestra que el trabajador tuvo un accidente y este trabajador tiene signos de haber bebido alcohol. Pero si yo me dedico a la fabricación de cerveza y mi trabajador tiene que estar catando cada cierto proceso, ese trabajador está consumiendo alcohol a cada rato. Entonces hay que acomodar el SSTR muchas veces a tus necesidades. Usted adecúa el SSTR a las necesidades, le plantea esa circunstancia a la aseguradora y la aseguradora te va a diseñar un SSTR especial, ¿no? Si tú estás avisando que tu trabajador sí va a tener alcohol en la sangre porque es parte de tu giro de negocio, el hecho de que la persona esté constantemente probando en menores dosis seguramente alcohol, pues en caso algo suceda, la aseguradora ya sabe que sí va a tener que hacer cobertura porque fue una aceptación. Entonces los SSTRs no se deben contratar tan a la ligera, ¿no? Hay que hacer un estudio de cuáles son las circunstancias del trabajo, exponérselas a los ejecutivos del SSTR para que ellos puedan prepararte una póliza a tu medida. Porque si tú no avisas nada de esas circunstancias y sucede el hecho, la aseguradora se puede negar y te lo va a decir. El Decreto Supremo 003/98 nos excluye de cobertura. Por esto. Usted no nos avisó que tenía circunstancias en las cuales el trabajador iba a beber alcohol.
Y eso puede traer obviamente pues contingencias legales y una serie de demandas. Eso hay que tomarlo en cuenta. Lamentablemente, las normas no son perfectas y es ahí donde las organizaciones tienen que interpretar las normas, adecuarlas a la realidad y tener una interpretación mucho más amplia. El Decreto Supremo 003/98/SA señala que el SSTR otorga coberturas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores, empleados y obreros que tienen calidad de afiliados regulares del Seguro Social de Salud. Lo he marcado con rojo y ahora lo voy a comentar. Y que laboran en un centro de trabajo en el que la entidad empleadora realiza actividades descritas en el anexo 05 del Decreto Supremo 003/98/SA. Bueno, efectivamente, ya habíamos comentado que el SSTR tiene coberturas por accidentes y enfermedades, tiene dos pólizas de SSTR Salud y póliza de SSTR Pensión, pero señala que va a cubrir a aquellos trabajadores que tienen calidad de afiliados regulares. ¿Y quiénes son los afiliados regulares al Seguro Social? Son las personas que están en planilla. ¿Cuántos contratistas, cuáles de tus contratistas realmente tienen una planilla estructurada? La mayoría de contratistas no tiene una planilla estructurada, ¿no? La mayoría de contratistas tienen lo que se le llama la planilla negra, o sea, no tienen planilla. Entonces, si yo soy una organización formal, y tengo a todos mis trabajadores en planilla, bueno, pues necesito un contratista que me haga de repente la pintada de toda la fachada. Me va a pintar toda la fachada este contratista. Pero para que ese contratista ingrese, yo le voy a pedir su póliza de SSTR. El representante legal de esta empresa se llama de repente Eduardo. Pero bueno, Eduardo es el único trabajador formal de esa empresa. Es el gerente y es el único trabajador. Pero como la empresa es grande, Eduardo no va a poder hacer el trabajo solo. Entonces lo que va a hacer Eduardo va a contratar verbalmente a 4 amigos. Y eso es lo que normalmente pasa. Especialmente para que puedan trabajar en este pequeño trabajo, que de repente demorará 20 días, 40 días. Pero ¿qué pasa si este trabajador en la actividad sufre un accidente? Dios no quiera y el accidente es mortal, ¿no? Dios no quiera, el accidente fue mortal. ¿Qué sucede ahí? El SSTR señala de que va a hacer cobertura a aquellos obreros y empleados que se encuentren afiliados de forma regular al Seguro Social. Entonces, la aseguradora, para poder hacer cobertura del SSTR, le va a pedir las últimas 12 remuneraciones de este accidentado que se puede llamar José. Pero Eduardo no las va a tener. ¿Por qué? Porque Eduardo tenía un contrato de palabra y le pagaba semanalmente en la mano. Y entonces la aseguradora se va a lavar las manos. ¿Y la familia de José cómo va a quedar? Desamparada, desesperada. ¿Y con quién se va a ir? Se va a ir con tu empresa. Tú dirás, sí, pero ellos me presentaron el SSTR. Sí, pero tú también eres responsable solidario. Hay un principio que se llama el principio de responsabilidad. Usted es el responsable de todo lo que pueda suceder en sus instalaciones. Entonces, cuando se contrata un SSTR, se tiene que hablar muy bien con la aseguradora. Eduardo
debió explicar a la aseguradora de que él es un contratista que tiene 4 trabajadores que no tienen una remuneración mensual, de tal manera que cuando suceda algo, la aseguradora puede establecer otro tipo de documentos para esos trabajadores, de tal manera que pueda hacer la cobertura. Los SCTR son temas delicados. Lamentablemente hoy en día se contratan por contratar. Si no conocen todos los documentos que se presentan para que se haga realmente efectivo el seguro. Mientras que no haya una cobertura especial, no haya una póliza especial, la aseguradora te va a seguir pidiendo las 12 últimas remuneraciones que ha tenido José para demostrar el vínculo laboral. Y eso muchas veces en los contratistas es un problema recurrente. Entonces hay que darle una interpretación mucho más amplia a esto. De igual forma con los practicantes. Los practicantes no son afiliados regulares del Seguro Social. Los practicantes no están en planilla. Ellos están en una planilla especial, pero no son afiliados regulares al Seguro Social. Entonces, si usted tiene un practicante, tiene que avisarle a su aseguradora: oye, yo tengo un practicante y lo quiero asegurar. No todas las aseguradoras tienen pólizas especiales para practicantes, algunas sí las tienen. Ahí tienes que ir. ¿Por qué? Porque si algo le sucede a tu practicante, la aseguradora también te va a pedir sus 12 últimas remuneraciones. Y no las vas a poder sacar porque un practicante no las tiene. Entonces hay consideraciones y consideraciones y consideraciones. Obviamente esas consideraciones en empresas grandes las ve el área legal. Tienes todo un área legal, tienes toda una estructura. En empresas medianas y pequeñas las suele ver recursos humanos. Pero dentro de la experiencia en seguridad y salud, muchas veces recursos humanos está más perdido, al menos en temas de accidentes, enfermedades. Es ahí donde usted, como gestor de seguridad y salud, debe indagar. No creo que usted vaya a una empresa, ocurren demandas y usted dé una respuesta diciendo: pero yo cuando ingresé eso ya estaba así. No, para eso usted investiga, averigua, de tal manera que usted tenga todas las contingencias. Recordemos que el sistema de gestión de seguridad y salud va a evitar el accidente, evita, pero no es perfecto. Mucho va a depender de los trabajadores. Entonces, vamos a ver que el sistema de gestión va a ser una actividad preventiva, pero tenemos que tener también una respuesta en caso suceda el accidente. Y la respuesta siempre, ¿cuál va a ser? Evitar el menor daño y evitar las menores prestaciones económicas a la empresa. Pero si es que el SCTR se contrató por contratar, perdemos cobertura. ¿Quién asume la responsabilidad? La organización. Lo obliga la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así hay que tomar bastante en cuenta estos detalles. ¿Qué más señala, no? ¿Quiénes son las entidades que deben contratar el SCTR? Las entidades empleadoras que realizan las actividades de riesgo señaladas en el anexo 5, ¿no? Justamente lo habíamos comentado. No todas las empresas están obligadas a contratar el SCTR. Están obligadas a contratar aquellas empresas que se encuentren dentro del anexo 5 del Decreto Supremo 003/98-SA. Todas esas empresas están en la obligación de contratar una póliza de SCTR Salud y SCTR Pensión. Todos los gastos de las pólizas vienen obviamente asumidas por el empleador.